Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la caza de animales silvestres, la deforestación y otras actividades humanas están teniendo grandes efectos en la presentación de enfermedades zoonóticas por el aumento en el contacto con sus reservorios en vía silvestre que está facilitando la presentación de estas enfermedades en los humanos. Entonces empezaremos eh, por introducir que aproximadamente tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son causadas por patógenos zoonóticos. Estos incluyen agentes responsables de la mortalidad mundial, por ejemplo, el virus del VIH 1 y 2, el virus de la gripa y otras que causan muertes limitadas pero dan lugar a altas tasas de letalidad y para el cual no existen terapias o vacunas eficaces, por ejemplo el virus del ébola, el antivirus y el virus del Nipah, el síndrome respiratorio agudo, el coronavirus asociado y otros. A pesar de la creciente amenaza de las enfermedades, a menudo dependen de la vacuna y el desarrollo de fármacos para combatir enfermedades que antes han surgido como patógenos. De hecho, muchos creen que la predicción de la aparición de nuevas zoonosis es una meta inalcanzable. A pesar de esto, una tendencia creciente en la investigación de enfermedades emergentes trata de analizar empíricamente el proceso de emergencia y avanzar hacia la capacidad predictiva de nuevas zoonosis. Estos estudios realizan un seguimiento de las tendencias generales de la aparición de enfermedades infecciosas, analizan los factores de riesgo para su aparición y examinan los cambios ambientales que las impulsan. Muchas nuevas zoonosis son virus que surgen a medida que las poblaciones humanas y animales domésticos entran en contacto creciente con la fauna, que a su vez son factores anfitriones de los patógenos que son potencialmente zoonóticos. Este riesgo depende de tres factores que han sido descritos. Entonces, primero, la diversidad de microbios de vida silvestre en una región, la piscina zoonótica. Este factor es en gran parte de dominio de virólogos, en particular de aquellos que analizan las tendencias evolutivas de los virus. Los otros dos factores sí son del dominio de los veterinarios que participan en la medicina de la conservación, que son los efectos de los cambios que se pueden analizar, son los efectos de los cambios ambientales sobre la prevalencia de los patógenos en las poblaciones silvestres y la frecuencia de los contactos humanos con animales domésticos y con animales salvajes que son reservorios potenciales de estas enfermedades zoonóticas. Eh, entonces, además de que estos dos factores pueden ser estudiados por los médicos veterinarios que se dedican a la medicina de la conservación, esto debe ser interrelacionado con otras áreas de la ciencia, como lo son los biólogos, los geógrafos y otras profesiones que puedan como emerger para trabajar juntos hacia la, mm, hacia el control de esta zoonosis. Listo. La deforestación de los bosques tropicales es la principal causa de aumentar el contacto entre la fauna y los cazadores. Sin embargo, la mecánica de la aparición de la enfermedad es compleja. Por ejemplo, la, la tala rasa puede ser menos probable que resulte en emergencia zoonótica que la extracción selectiva, debido a que la tasa relativamente bajo de contactos entre las personas y la vida silvestre durante la deforestación. Entonces, la fragmentación del hábitat para construcción de caminos forestales puede tener tres efectos. Eh, entonces, primero, la disminución de población de huéspedes disminuye la zoonosis. Entonces, eso pues como la reducción de los focos de los reservorios puede resultar en la disminución de la zoonosis si no hay tanto contacto con los animales. Pero ya vamos a ver más adelante que la caza furtiva para el consumo de la carne es también un factor de riesgo. En segundo lugar, en algunos casos la pérdida de vertebrados, de la riqueza de vertebrados y especies huésped puede resultar en una mayor abundancia de los depósitos altamente competentes de algunos agentes zoonóticos, lo que aumenta el riesgo de transmisión en los seres humanos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si se reducen las poblaciones de los reservorios, eh,
estos agentes zoonóticos van a estar más concentrados y al darse cualquier contacto con la vida humana va a haber mucho más riesgo de transmisión de estos patógenos. Este modelo ha sido comprobado por la enfermedad de Lyme, que es causada por el agente zoonótico Borrelia burgdorferi. Y en este caso la fragmentación incrementa la abundancia del depósito en, en el ratón de patas blancas, que ha resultado en mayor riesgo de infección a los seres humanos. En tercer lugar, esta fragmentación de bosque para la construcción de caminos forestales eh, puede aumentar la interfaz funcional entre las poblaciones humanas y los reservorios. Entonces, simplemente por contacto directo y por tráfico, eh, ya significa un mayor riesgo. Ahora vamos a hablar sobre cómo el consumo de carne y la caza furtiva, así como el consumo, representan un riesgo de zoonosis. Las diferentes actividades relacionadas con el comercio de carne de caza implicarían diferentes niveles de riesgo para la aparición de microbios. Entonces, por ejemplo, la caza, el seguimiento, capturar, manipular, la carnicería y el transporte de canales implica el contacto con vectores potencialmente infectados, mientras que el consumo distante no lo representa. En el butchering, que es la preparación pues, del animal, la apertura, corte y preparación de la canal, es obviamente un riesgo de transmisión sanguínea, pues la persona que esté manejando la canal y la carne del animal está en contacto con su sangre y tejidos potencialmente infectados. La demanda de carne de animales silvestres en África Occidental y Central es hasta 4 veces mayor que en la cuenca del Amazonas. La estimación de la tasa de extracción en la cuenca del Congo sugiere que es mayor a 2,82 a 282,3 gramos de carne de animales silvestres por persona por día que se comen, generando así un total de 4,5 millones de toneladas de carne de animales silvestres extraídos al año. Esto es una tasa demasiado alta, por lo cual se puede demostrar y se puede evidenciar por qué en África hay una tasa tan alta de enfermedades tropicales y enfermedades de origen, de origen silvestre. Entonces, vamos a hablar sobre el caso específico de la caza de animales en Camerún. En Camerún es representativo en la región de África en la que han surgido una serie de enfermedades infecciosas emergentes notables, incluyendo el VIH, el ébola y la viruela de los monos. Esto respondiendo a la demanda urbana de carne de animales silvestres, ya que dentro de sus recetas culturales tienen varias salsas y productos que incluyen carne de origen silvestre. Una de las actividades de productos forestales no maderables más importantes dentro de esta región es la caza furtiva de carne de animales silvestres por los cazadores del mercado. El mercado de la carne de caza en los hogares para la preparación de la salsa Yaoundé solo se estima en alrededor de 4 millones de dólares. No solo la carne de caza representa un riesgo para los cazadores, sino también las personas que mantienen diversas especies de animales de vertebrados o carniceros y manipulan la carne están en riesgo de transmisión zoonótica debido a las picaduras, cortes y otras exposiciones a fluidos o tejidos. En primer lugar, entonces, la aparición global de un patógeno zoonótico, tales como SARS o el VIH-1 requiere 3 pasos. Entonces, en primer lugar, el patógeno debe ser transmitido con éxito entre un depósito y los seres humanos, o de un animal salvaje a los animales domésticos y posteriormente a los humanos. Varias zoonosis emergentes recientemente han alcanzado esta etapa sin más la transmisión, por ejemplo, sin más transmisión. Por ejemplo, el virus Hendra. En segundo lugar, el agente patógeno debe transmitirse directamente entre los seres humanos. Y por último, el patógeno debe pasar de una epidemia local a una transmisión mundial. Esta transmisión
a su vez debe cumplir varias etapas para poder considerarse una zoonosis o una pandemia. Entonces, varias etapas de emergencia han sido escritas. Estas son la invasión, el establecimiento y la persistencia de estas enfermedades introducidas en las nuevas poblaciones de acogida. La evidencia sugiere que muchos patógenos se transmiten entre sus reservorios animales y los seres humanos, pero no pueden transmitirse de humano a humano o hacerlo a tasas que no permiten el establecimiento de patógenos en la población humana. Por ejemplo, los datos de secuencias de VIH-1 y VIH-2 sugieren que hasta 10 eventos de transmisión anteriores en poblaciones humanas se produjeron durante el último siglo antes de que este virus emergiera en todo el mundo. Estos virus han demostrado la transmisión limitada de persona a persona en una serie de epidemias relativamente pequeñas antes de generarse pues, mundial. Este fenómeno puede ser entendido por el uso de modeladores matemáticos de dinámica de las enfermedades que se refieren a como la relación de reproducción. La relación de reproducción mide mide la capacidad de un patógeno para causar un brote. La relación de reproducción es el número de casos secundarios en una población causada por un solo caso, suponiendo que todos los demás miembros son susceptibles. Cuando la relación de reproducción es mayor a 1, el patógeno se amplifica dentro de una población y causa un brote. Una de las cuestiones cruciales en la aparición de enfermedades es qué cambios ambientales o evolutivos hacen que la relación de reproducción del virus de la fauna se eleve por encima de una de las poblaciones humanas. En los modelos matemáticos por la transmisión dependiente de la densidad, la relación de reproducción es proporcional a la C de la densidad, por lo que hay un umbral crítico en la densidad de la población humana, conocido como la densidad umbral, debajo del cual un patógeno se desvanecerá a la extinción. O sea, tiene que haber una densidad humana en el lugar donde llegue este agente potencial para que ese agente o se extinga o sea potencialmente pues, de mayor transmisión. El aumento de la densidad de las poblaciones humanas entonces en los centros urbanos cercanos a las zonas de caza de carne y las tasas crecientes de movimiento de personas de pueblo, ciudad y el campo aumentarán la relación de reproducción y el riesgo de nuevas zoonosis epidémicas. Por otra parte, los cambios en el comportamiento de las personas aumentan la transmisión del virus entre ellas. Por ejemplo, el contacto sexual, el uso de drogas inyectadas o el contacto con fluidos por medio de procedimientos médicos aumentará esta relación de reproducción y también pueden ayudar a la conducción de su emergencia. En la etapa final de la emergencia de estos virus, el aumento de los viajes o la migración facilitan esa propagación mundial. Entonces ya vemos cómo pues, se va entendiendo la dinámica de cómo estas zoonosis pasan de un aumento en la cacería y en la deforestación, posteriormente el consumo humano de carne o el contacto con animales silvestres o con animales domésticos que tengan contacto con los animales silvestres que son reservorios de esta zoonosis y posteriormente en esas poblaciones según su densidad y la relación de reproducción de esa zoonosis ya pueden pasar a una transmisión mundial. Listo. Por ejemplo, el aumento de los movimientos entre pueblos o ciudades y las tasas más altas de contacto entre personas a través de aumento del número de parejas sexuales parecen haber facilitado la temprana aparición del VIH-Sida en África. Esta enfermedad se convirtió en una pandemia mundial a raíz de la expansión de las redes de carreteras, los cambios de demografía y fuerza del trabajo y el aumento de los viajes aéreos internacionales a centros de África y en el mundo. Esta revisión sugiere que la predicción de la aparición de nuevas zoonosis será una tarea difícil, pero importante para la investigación médica en el futuro. Este objetivo ha sido descrito como un reto imposible para algunos investigadores, pero sin embargo, proponemos que se está convirtiendo en una meta posible,
llevar a cabo la ciencia de la predicción de las zoonosis emergentes y que mucho más se debe prestar atención a este enfoque del que se le da actualmente. Se han propuesto tres criterios que pueden utilizarse para predecir que estos microbios o estas zoonosis son más probables que surjan. Entonces, primero, los microbios tienen una capacidad demostrada para dar lugar a pandemias humanas. Segundo, que estos microbios pueden conducir a panzootias en no humanos, en poblaciones de animales. Y tercero, estos microbios deben ser capaces de mutar a tasas elevadas y a recombinarse con otros microbios similares o diferentes. Las altas tasas de mutación de los virus de ARN y su predominio dentro de las enfermedades infecciosas emergentes zoonóticas que se transmiten de persona a persona sugieren que este grupo es un candidato clave para la futura emergencia. Entonces, este es un criterio clave en la transmisión y en las zoonosis. Entonces, para la solución de esto y para la predicción de la zoonosis, debe ser crucial la comprensión de cómo las tasas de dinámica viral responden a cambios de uso del suelo por parte de los humanos, por ejemplo la deforestación y la minería, que afectan la densidad de las especies silvestres y la prevalencia de los virus que los afectan a ellos serán críticos para la predicción de puntos de acceso de aparición de enfermedades. Los avances recientes en una serie de campos incluyen algunos de relevancia directa para la predicción de las zoonosis desconocidas, entre ellos el modelo de la dinámica de la enfermedad multisistema en la vida silvestre y en los seres humanos, el modelo de la dinámica evolutiva de los patógenos, una visión de las características filogénicas de los patógenos emergentes, una mayor comprensión de los cambios ambientales que impulsan la emergencia, las evaluaciones de riesgo de transmisión de patógenos e introducción y los avances en la tecnología para la detección microbiana, por ejemplo, microrrayos y caracterización y la secuenciación no invasiva. Una serie de iniciativas de colaboración entre la medicina veterinaria, la medicina humana y la ecología ya ha comenzado. La fusión de estos campos en rápida evolución permitirá los primeros pasos a seguir hacia el último desafío emergente de la investigación de la enfermedad, de predecir una nueva aparición de enfermedades zoonóticas. Entonces, la medicina de la conservación, ¿qué propone desde su área para aportar a esta predicción de la zoonosis? Entonces, la educación es muy importante en las poblaciones en donde hay mayor riesgo de transmisión, donde se están dando estos fenómenos de deforestación y minería en los que hay contactos potenciales con estos reservorios. También por parte de los gobiernos la mayor penalización a traficantes y cazadores de fauna silvestre, que en nuestro país es ilegal, un mayor control a la deforestación y un uso responsable de la crianza de animales domésticos y el consumo de estos, en los que se debe haber un mayor control del contacto con animales silvestres para así evitar potenciales enfermedades zoonóticas.